¿Qué pasa cuando estás absolutamente seguro y aún así estás completamente equivocado? En 1984, una mujer dijo haber memorizado el rostro de su agresor. Dijo que lo vería en una fila de sospechosos y lo señalaría sin lugar a duda. Y lo hizo. El hombre fue condenado, pasó años en prisión. El problema es que no era él. Hoy vamos a hablar de un crimen real que no ocurrió como lo recordaban. Y de cómo la memoria, esa misma que usamos para dar testimonio, puede ser el testigo más peligroso de todos. Carolina del Norte, 1984. Jennifer Thompson, una estudiante universitaria de 22 años, dormía sola en su departamento. Cerca de las 3 de la madrugada despertó con una linterna apuntándole directo al rostro. Un hombre había entrado a su casa, tenía un cuchillo. La obligó a quitarse la ropa y a tener relaciones durante minutos. Pero Jennifer no se desconectó. Dijo que mientras el agresor estaba sobre ella, ella se obligó a estudiar su rostro. Me fijé en sus ojos, en su nariz, en la forma de su mandíbula. Me repetí que si sobrevivía, lo identificaría, declaró Jennifer Thompson. Cuando terminó, él se paró, le pidió que no se moviera y escapó. Jennifer se vistió, llamó a la policía y fue al hospital. Y empezó lo que para ella sería un camino hacia la justicia y para Ronald Coron, una sentencia de 11 años por un crimen que no cometió. Su único error, tener un rostro que coincidía con un recuerdo que nunca fue exacto. Una semana después del ataque, Jennifer fue llevada a la estación de policía para ver una serie de fotografías. En una de ellas aparecía Ronald Coron, un joven afroamericano de 22 años. Jennifer lo señaló. No dudó. Días después, en otro reconocimiento facial por fotografía en vivo, volvió a elegirlo. 3 veces señaló a Coron como su agresor. En julio de 1984, Ronald fue arrestado. En enero del año siguiente fue enjuiciado. Durante el juicio, Jennifer subió al estrado y testificó. Si no testificaba, Ronald Coron quedaría libre. En media hora, este hombre había destruido mi vida. No podía imaginar no seguir adelante con esto. El fiscal reforzó su testimonio con convicción. Dijo que no hay mejor testigo que una víctima que sobrevivió y lo miró a los ojos. Coron, por su parte, negó los cargos desde el primer momento. Afirmó que no conocía a Jennifer y que él nunca había estado allí. El problema es que no tenía una coartada fuerte, tampoco tenía pruebas a su favor, y eso en ese juicio era lo mismo que ser culpable. El juez instruyó al jurado: ustedes deben decidir si creen que esta víctima puede identificar al hombre que la atacó. Ellos lo hicieron, lo condenaron. Ronald Coron fue sentenciado a cadena perpetua más 54 años. No había ADN, no había huellas, solo una memoria y una mirada muy segura. Ahora, ¿cómo funciona realmente la memoria? Pues los recuerdos no son una grabación exacta, es una reconstrucción y cada vez que recuerdas algo, tu cerebro vuelve a armar la escena, pero también la puede modificar. Según la psicóloga Elizabeth Loftus, una de las mayores expertas en memoria falsa, dice: los recuerdos no son grabados, son construidos y pueden ser manipulados. En uno de sus experimentos más famosos, Loftus mostró a participantes un video de un accidente automovilístico. Luego, con solo cambiar una palabra en la pregunta de cuán rápido iban los autos cuando chocaron a cuándo se estrellaron, los participantes recordaban el choque como más violento de lo que fue. Algunos incluso recordaban vidrios rotos que nunca aparecieron. Un pequeño cambio en cómo te preguntan puede cambiar lo que recuerdas. Y si tu memoria te miente sin que lo sepas,
Esto se llama efecto de desinformación y es algo que afecta incluso a testigos o víctimas. Lo que alguien recuerda puede ser modificado por lo que otros dicen, por lo que ven en los medios o por el simple paso del tiempo. En el caso de Jennifer Thompson, pasaron días entre el ataque y el reconocimiento. Tiempo suficiente para que el trauma, la presión y la validación externa afilaran un recuerdo que no era exacto. Así que sí, puedes estar muy convencido de que viste algo con tus propios ojos y sin embargo, puede que nunca haya existido. Continuando con el caso, Ronald Coron ya llevaba más de 5 años preso. Mientras tanto, Jennifer seguía convencida de que había hecho lo correcto. Pero en 1995, la tecnología dijo otra cosa. Se realizaron nuevas pruebas de ADN con evidencia del caso. Muestras de fluidos recolectadas del cuerpo de Jennifer durante el examen forense. En 1984, esa prueba no existía con precisión suficiente, pero ahora sí. Y el resultado fue claro. Ronald Coron no era el agresor, nunca lo fue. ¿Y quién sí lo era? Bobby Poole, otro recluso de la misma prisión que Coron. Un hombre que ya había sido condenado por delitos similares. En un momento, Coron incluso lo había señalado y dicho, ese es el hombre que lo hizo. Pero en el juicio nadie lo escuchó. Cuando se le mostró a Jennifer una foto de Bobby Poole, años después dijo, nunca vi a ese hombre en mi vida. Su memoria ya había reemplazado la imagen original por la de Ronald. Jennifer no mintió, solo estaba absolutamente segura de algo absolutamente falso. Y el único que pagó por eso fue Ronald Coron. En 1995, Ronald Coron fue liberado después de pasar más de 10 años en prisión por un crimen que nunca cometió. Fue declarado inocente no porque el sistema hiciera su trabajo, sino porque la ciencia sacó la verdad a flote. Y acá es donde entra lo más incómodo. El sistema judicial no falló porque alguien mintió, falló porque todos creyeron lo que veían o creían ver. Todos confiaron en la herramienta más inestable del cerebro humano, la memoria. Según Innocence Project, más del 60% de las condenas erróneas que fueron revertidas por pruebas de ADN se debieron a identificaciones erróneas de testigos. En otras palabras, la gente cree que recuerda, pero lo que recuerda no siempre ocurrió. En el caso de Jennifer, se le mostró una serie de fotos sin advertirle que el agresor podría no estar allí. Esa sola decisión ya condiciona al testigo a elegir a alguien, incluso si ninguna de las caras es correcta. Luego, cuando volvió a ver la cara que había señalado en un reconocimiento facial anterior, su cerebro simplemente reforzó la historia. Es como un bug en la memoria. Elegiste una foto con duda y después tu mente rellena todo lo que falta. A raíz de casos como el de Ronald Coron, varios estados comenzaron a reformar cómo se hace la identificación por fotos. Se introdujo la idea de mostrar fotos una por una, de manera aleatoria y con alguien ajeno al caso presente. Pero incluso hoy, muchos juicios dependen todavía de la memoria de alguien en shock. Cuando el ADN probó que Ronald Coron era inocente, Jennifer Thompson tuvo que enfrentarse a algo más aterrador que su agresor: la posibilidad de haber destruido una vida con total convicción. En el artículo publicado por el Death Penalty Information Center, titulado The Project Witness, Jennifer comenta: la memoria se siente real, tiene peso, forma y emoción, pero eso no la hace precisa. El caso fue tan impactante que años después Jennifer y Ronald se conocieron cara a cara y decidieron trabajar juntos. Publicaron un libro titulado Picking Coron y empezaron a dar conferencias sobre cómo la memoria puede fallar y cómo el sistema
la convierte en una prueba absoluta. Pero si lo pensamos, esta historia fue una excepción de muchos otros casos erróneos. Ronald Coron salió libre, fue exonerado y reconstruyó su vida. Y los que no tienen suerte, ¿cuántas personas hay ahora mismo en prisión condenadas por el recuerdo de alguien más? Más de 375 personas han sido liberadas gracias a pruebas de ADN en Estados Unidos. En casi todos esos casos hubo un testimonio erróneo de un testigo ocular. Gente que creyó hacer lo correcto. Gente que juró, estoy segura o seguro. Y lo estaba, solo que estaba segura de algo completamente falso. La mente humana puede inventar imágenes, completar vacíos, reescribir historias y todo esto lo hace sin avisarte. En el caso de Ronald Coron, el error duró 11 años. En otros casos, dura hasta que alguien muere preso. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Coméntame qué otro tema te gustaría que profundizara y nos vemos en la próxima.